Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro estudio de caso denominado como la ansiedad infantil y los efectos negativos bajo el enfoque cognitivo-conductual. Los integrantes son el compañero Almeida Buitrón Henry, Camarena Mucha Natalie Lucero, Casareto Velázquez Cristian Alonso, Granda y Nostroza Marjorie y mi persona Mamani Calcín Luz Rosalinda. Ira docente Castro Carrasco de Ascánzar, Juliana Cecilia. Iniciamos con la introducción de la problemática. Nosotros nos enfocamos en la ansiedad infantil. Quien nos menciona el trastorno de la ansiedad representa uno de los trastornos más comunes en la población infantil, en el cual afecta de forma individual, ya sea escolar, familiar o social. Están principalmente en niños de 6, 7 y 9 años, lo cual implica que puede desarrollarse y desenvolverse a edades tempranas e incluso en la etapa preescolar. Siguiente. Vamos a mencionarles a nivel internacional y nacional. Según las investigaciones de los autores Pérez Torres y Holán en el año 2018, nos afirman que los ataques de ansiedad que son provocados en los niños puede afectar de cierta medida factores como su rendimiento académico, su ambiente familiar e incluso en el ámbito social. Esto trae consecuencias como la aparición emocional, deficiencia de la ansiedad social, depresión leve, tales como la tristeza, miedo y enojo. Asimismo están los cambios repentinos, como las emociones, dificultad para expresarse y también el bajo rendimiento académico. A nivel nacional, según los autores Asto y Mamani, nos mencionan que el aprendizaje escolar y la ansiedad infantil se hace una muestra a una población de 180 niños oscilando de las edades entre 6 y 8 años. Esto aplicado en el distrito de Camaná y Arequipa. Se ha concluido que hay una relación significativa en estas dos variables. Nos mencionan que a mayor nivel de madurez es para el aprendizaje existe un menor nivel de madurez para de ansiedad, ¿verdad? Entonces, nos mencionan que además de que se obtuvieron de los resultados, que las niñas tienen a presentar mayor ansiedad que los niños a comparación de ellos. Siguiente. También les vamos a mencionar algunos datos estadísticos. Según los autores, Pineda en el 2022 nos da a conocer que entre los primeros 8 meses se ha registrado más de 950.000 atenciones a menores de edad, siendo esto un porcentaje de un 82% en una cifra en el año 2021. En los diagnósticos del trastorno de la salud mental en menores que se incrementó en el 38% en el año 2021, siendo un 368.968 a 3.007.997 hasta agosto del presente año. Según las investigaciones de MINSA, nos muestran que los casos estudiados en niños relacionados con síntomas ansiosos han presentado un porcentaje de 7.3 en el agosto del año de 2022. Ha habido un cambio a diferencia del año 2019, que fue un 5.5%. Siguiente. Asimismo, le vamos a mencionar, nosotros nos hemos enfocado en el enfoque cognitivo-conductual, quien nos menciona que en la teoría de Bandura es quien propone un modelo cognitivo de la ansiedad y la conducta por evitación.
Esto es un patrón de respuestas que se producen automáticamente ante estímulos condicionados aversivos. Esto puede suceder en un organismo pasivo como un primer factor. Dentro de ellos también tenemos que, según la teoría de Bandura, nos menciona que la ansiedad y la conducta por evitación trae en sí consecuencias como la ineficiencia percibida para afrontar situaciones amenazantes. Esto puede influir a gran medida la autoeficacia del individuo. Como tercer punto tenemos la teoría conductual, quien nos determina que la ansiedad infantil perjudica el equilibrio emocional de los niños, tales como dificultad para relacionarse con su entorno. Ellos pueden adoptar conductas inadecuadas, ¿no? Ya sean, puedan ser agresivos o sumisos. Asimismo, les presentamos los antecedentes. Según los autores Pinedo, en el año 2018 nos manifiesta que el estado de ansiedad infantil son variadas. Esto se presenta sentimientos de duda, incertidumbre, aislamiento, que estos activan mecanismos de defensas que desencadenan cuadros de ansiedad en los infantes. De asimismo, hace un acorde del autor Moreno en el año 2018, que nos afirma que la ansiedad infantil surge a partir de sentimientos, como el anterior autor nos menciona, culpa, la incertidumbre. Esto va a afectar la estabilidad emocional del niño. Además, Álvarez García en el 2018 nos afirman, debido a una excesiva sobreprotección de los padres, puede generar un desequilibrio emocional en el niño, trayendo en sí cuadros de ansiedad ante un evento de autonomía evolutiva. Nuestro presente estudio tiene como objetivo general determinar la influencia de la ansiedad infantil sobre el enfoque cognitivo-conductual. Asimismo, dentro de ellos están los objetivos específicos. Como primer punto, queremos analizar las posibles causas y consecuencias de la ansiedad. 2. Indagar sobre el comportamiento en el núcleo familiar del evaluado. 3. Reconocer las manifestaciones de la ansiedad del evaluado. Y por último, intervenir las posibles amenazas para aliviar la ansiedad en el evaluado. Dentro de la justificación, nuestro presente estudio tiene como importancia teórica, el cual busca dar a conocer la ansiedad infantil y esto que genera efectos negativos bajo el enfoque cognitivo-conductual. Asimismo, busca solucionar la problemática del evaluado. El presente estudio de caso tiene un diseño investigativo descriptivo, que consiste en describir situaciones reales mediante la observación, preguntas e informaciones relacionadas al comportamiento del individuo. Siguiente. Para ello se hizo unas técnicas de recolección. Como primer punto se hizo la observación para poder ver las conductas y comportamientos del evaluado. Luego pasamos a la anamnesis, donde se recolectó datos personales, datos familiares del evaluado. Como tercer punto, se aplicó el examen mental para ver su nivel de cognición. Y como cuarto punto, se aplicó las pruebas de inteligencia, el test de Raven y el test de Rías para ver su nivel de cognitivo intelectual. Y por último, nosotros aplicamos la test de personalidad para poder ver, para sacar un mejor diagnóstico de la ansiedad que presenta el evaluado. Para ello se aplicó el test de Macover de personalidad. Y por último, se quiso identificar cómo era la relación entre sus padres y el lazo afectivo. Para ello se aplicó el test de la familia. Siguiente, siguiente. Bien, como podemos observar,
en la parte del título observamos la descripción y análisis del fenómeno del estudiante. En la descripción del paciente tenemos como nombre a Valentino Iván Gabriel Baldión. El lugar de nacimiento es Limate. Tiene 6 años con 11 meses. Es de sexo masculino. Cursa el primer año de primaria en la institución Divino Niño Jesús de Manilsa. También tiene como siglas los nombres de los padres, que es GRI, de 42 años, el vínculo afectivo es seguro. De la madre es BFME, de 36 años, también tiene un vínculo afectivo seguro. El lugar que ocupa de hermanos es el segundo y la religión es católica. Siguiente PPT. Si observamos en las observaciones generales, está dividido en dos, lo que es rasgos físicos y conductuales. El paciente es un niño que tiene un aproximado de medida 1,20 centímetros, de contextura delgada, viste acorde a la estación, presenta un rostro pequeño de forma delgada, ¿no? Asimismo, tiene unos ojos color cafés, el cabello es oscuro cafés, tiene unas cejas perfiladas, labios delgados y de tez clara, ¿no? Viste acorde a la situación que se le puede presentar. En conducta, aproximadamente el examinado presenta un comportamiento inquieto, amable, sociable, comunicativo y presenta un lenguaje claro y fluido. También se mostró cooperativo al momento de realizar la anamnesis presentada en distintas sesiones, ¿no? Y también mostraba signos de ansiedad como morder la ropa y sudoración en las manos. En lo que es en el análisis de motivo de consulta, la mamá nos manifiesta que el niño en los 3 últimos meses notaba que su pequeño mordía la ropa, tenía esa manía, ¿no? También buscaba aprobación en los demás, era un tanto eh, que quería empezar a llamar la atención y empezaba a llorar cuando era algo difícil de entenderle cuando pedía algo, ¿no? Frente al público o callarlo delante de la gente. Siguiente PPT. Datos relevantes. En los datos relevantes podemos ver que las sesiones realizadas a un inicio el paciente se mostraba un tanto tímido porque no tenía una confianza. Poco a poco se fue adaptando a nuestra presencia más que nada y se mostró algo seguro y presentó, ¿no? Todos los test que hemos aplicado. Solamente preguntaba cuando tenía algunas dificultades o dudas y presentaba las dudas claras para poder desarrollar los test que se les estaba aplicando. Siguiente PPT. Bueno, continuando con el análisis de resultados, en el primer punto están los análisis cuantitativos. Acorde a los resultados psiconométricos de Raven, el evaluado obtuvo un puntaje de 30 respuestas correctas, de las cuales presentó un porcentil de 95, la cual pertenece a un rango 1, por lo cual el diagnóstico es superior. El puntaje obtenido por el niño es consistente, dado que la comparación entre el puntaje esperado estadísticamente y obtenido se encuentra en el rango +2 y -2. Asimismo, para este punto que es del cuantitativo, se hizo uso de resultados psiconométricos de Reynolds y Rías. En el índice de inteligencia verbal, el evaluado obtiene un puntaje de 98. Asimismo, en la inteligencia no verbal obtiene un puntaje de 109. En la inteligencia general obtiene un puntaje de 104. En la inteligencia en el de memoria obtiene un puntaje en el de 92 y todos estos pertenecen a la categoría en el promedio. Continuando con el análisis de resultados, pero ahora en los cualitativos. A ver, siguiente, por favor.
En el primer punto, para el análisis cualitativo, se hizo uso del test de Raven y escalas de inteligencia de Reynolds y Rías. Esto para la parte cognitiva. En esta área, acorde a los tests aplicados, se obtiene un porcentil de 95 con un rango 1. Dicho resultado es consistente según el test de Raven. Asimismo, el evaluado presenta en parte de la inteligencia verbal un porcentaje de 98, la cual presenta un resultado favorable. En la inteligencia no verbal obtiene un porcentaje de 109, inteligencia general un porcentaje de 104, en el índice de la memoria un porcentaje de 92, los cuales son factores importantes para dar a conocer que dichos resultados favorecen a su nivel cognitivo, que el niño va desarrollando hasta la actualidad. Ahora en el punto cualitativo, pero en el aspecto de la personalidad se hizo uso y se aplicó las pruebas de los test de la figura humana y test del dibujo de la familia de Corman. En esta área, el evaluado expresa ansiedad e inseguridad, presenta poca tolerancia a la frustración, poco control a sus impulsos agresivos, inestabilidad emocional, preocupación por su autoconcepto. Por otro lado, hay rasgos de inferioridad, timidez, inseguridad y rasgos notorios de ansiedad. Asimismo, hay tendencia regresiva e introversión. Posee una capacidad imaginativa, sociable y extroversión. Presenta dificultades para la comunicación entre los miembros de su familia, específicamente con su padre, ya que éste pasa mucho tiempo fuera de casa. Ah, Cabe mencionar que hay una rivalidad con su hermano. Para el descarte orgánico se empleó el examen mental. Respecto a esta área, el evaluado tiene noción del tiempo, espacio temporal y conciencia. En la psicomotricidad, asimismo estableció correctamente su lateralidad. Es capaz de saltar, brincar, acorde a lo que se le pedía en los ejercicios. Respecto al lenguaje, tiene un lenguaje adecuado como a base de su edad. Tiene un vocabulario amplio, es capaz de distinguir los objetos comunes y darles sus nombres. Puede leer y entender. En el pensamiento respondió y repitió las palabras asignadas correctamente, por lo que es capaz de utilizar su memoria con una mayor habilidad y flexibilidad. En lo sensorio-percepción respondió de forma correcta ante las tareas piagetianas, en el que consta de la conservación de números. El menor entendió que la separación entre objetos no influye en la cantidad de estos. Gracias. Siguiente. Bueno, ahora en el marco teórico, la ansiedad infantil desde las primeras décadas del siglo XX ha sido considerada como una respuesta emocional paradigmática, que ha ayudado a la investigación básica en el ámbito de reacciones adaptativas, siendo la ansiedad esta emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante la tensión emocional. Por ello, bajo el enfoque o este enfoque siguen una evaluación que al no ser recibido el tratamiento oportuno tendrán efectos negativos que derivan a complicaciones en sus diferentes esferas de desarrollo y en su funcionamiento. También en los diferentes contextos en los que el sujeto se vea desenvuelto, incidiendo así negativamente en el desarrollo de autoconcepto, autoestima, el funcionamiento interpersonal y la adaptación social. Cabe recalcar que una de las principales manifestaciones negativas de la ansiedad es la evitación, que viene acompañada de componentes afectivos de temor, angustia o timidez. Esto es evidente en situaciones específicas, en lugares o estímulos, pero es presentada de otras formas como la indecisión, incertidumbre, retraimiento, rumiación de pensamiento y expectación ansiosa que se encuentra en el detonante. Según Gómez, Martínez y Ortega, la familia es clave para el desarrollo humano, ya que ésta influye en el aprendizaje, la salud emocional y psicológica de los niños. Vamos a hablar un poco sobre la teoría de Bandura, la cual ha argumentado que las personas, aparte de ser conocedoras y ejecutadoras, son autores reactivos, con la capacidad de autodireccionar, teniendo en cuenta al mismo entorno social y familiar que tengan. eh, Esta patología va a hacer que la ansiedad, caracterizada por la preocupación, miedo excesivo y continuo, influya en el comportamiento de los niños, sumado a que ya puedan ellos tener unos rasgos de ansiedad de manera hereditaria al factor ambiental que logra alterar la conducta.
será más que suficiente para que el infante padezca de esta ansiedad y con el tiempo llegar a desarrollar la patología. Finalmente, dar a conocer que la ansiedad en infantes sí puede ser controlado a través de las técnicas de terapia por el enfoque cognitivo-conductual. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Bueno, como bien sabemos nosotros, pasamos a explicar lo que son las conclusiones. De este modo explicando cómo este fenómeno ataca a los niños bajo a los 12 años de edad, como también esta sintomatología que está presentando en ellos, porque va a simular con el pasar de tiempo y que este trastorno también trabaje con el paciente de forma simultánea e indirecta, lo cual lo hace que se forme este hábito en cierto modo negativamente, conviva con el paciente como si fuera una rutina más el vivir de todos los días. Por ello damos a conocer la sintomatología que tuvo este paciente durante toda esta intervención, que fue a corto plazo, como la inquietud, la impaciencia, la dificultad para la concentración, tensión muscular, alteraciones del sueño, nerviosismo constante y sudoración. Bueno, por ende, damos la conclusión que la ansiedad infantil afecta a la conducta de los niños tanto físico como psicológica y también suele expresar reacciones de estar inquieto, no seguir las instrucciones, no prestar atención, incluso baja capacidad de su concentración y se muestra irritable. Reacciones que deben ser motivo por la que se debe prestar la atención necesaria y se le dé un apoyo correspondiente. En la segunda conclusión se considera que esta intervención eficaz para mejorar el comportamiento en el aula en los niños con ansiedad infantil es necesaria porque se ha comprobado que este trastorno emocional influye negativamente. Entonces, el docente debería conducir a los niños a enfrentar estas amenazas que se perciben en el colegio. También las aplicaciones como las actividades grupales, que es muy fundamental. También responder a las necesidades de los niños para que interactúen adecuadamente con sus demás compañeros y que se tome la educación como esta experiencia muy novedosa, dinámica, agradable y positiva. Bueno, de acuerdo a nuestro pronóstico realizado que va acorde al DSM-4 con un F41.1 en presencia de esta sintomatología en el paciente con un trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, para ya terminar con nuestras recomendaciones, en la última fase de nuestro estudio de caso, algunos criterios evaluativos en la cual puede haber una cierta mejoría, no al 100%, pero la idea es combatir contra ese trastorno de forma satisfactoria. Por ello, damos las recomendaciones primero al evaluado, en lo cual la obviación de medicamento por parte del apoderado, dependiendo de la edad, reducir ciertos criterios como índice de ansiedad en cuanto a la renovación de hábitos, como dormir lo suficiente, niños de 9 a 12 horas diarias. Consumir alimentos saludables, también recomendación en presencia de un nutricionista clínica, también realiza actividad física durante 15 a 20 minutos, lo cual es una actividad alternativa, y actividades recreativas también dentro de casa y fuera de casa, en compañía de un familiar representativo. Según Dr. Ack, el autor en el 2021 también recomienda a los padres fortalecer con su hijo menor, aplicando esta atención plena y también para encontrar la tranquilidad y calma tanto física como mental. Si las cosas se ponen difíciles, es necesario acudir con un profesional especializado en orientación cognitiva comportamental. Y la tercera recomendación para la escuela, realizar talleres y dinámicas en su participación plena con un psicólogo educativo, también en presencia de su tutor o algún especialista que esté a cargo de la institución educativa, también puede ser de curso, y de ser necesario a través del ejercicio físico y emocional, poder manejar y reducir estos posibles indicadores que lo conlleva estar asociado a estos tipos de situaciones que le genere un posible indicador de ansiedad. Bueno, para ello presentamos las referencias bibliográficas y algunas evidencias. Como ya observamos durante la primera observación, la primera entrevista nos dialogamos con la madre y luego con el evaluado. Y para la segunda sesión se hizo las reuniones de forma virtual donde se aplicó las test de inteligencia, las test de personalidad y de la familia. Muchas gracias.